Y hoy nos toca continuar, ¿sí?, con el estudio del libro de los Hechos y poder aprovechar lo que la Biblia nos enseña y el ejemplo que podemos tomar de este libro. Y el mensaje para el día de hoy está en Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Y tenemos acá como una pequeña muestra o un modelo de lo que es lo que hoy conocemos o por ahí hemos escuchado seguramente, evangelismo explosivo, ¿sí? Han escuchado muchos esa frase, el evangelismo explosivo. Y creo que muchos nos ha pasado que cuando tenemos que buscar alguna forma de comunicar el evangelio o cómo podemos hacer para que la gente conozca a Cristo, caemos muchas veces en la tentación de buscar métodos, ¿no? De buscar métodos, de buscar formas, buscamos generar eventos, ¿no?, que sean atractivos para la gente, que sean atractivos para las personas. Si pensamos, por ejemplo, en un evento para evangelizar adolescentes y se nos ocurre un campeonato de fútbol y que esté bueno, que tenga muchos equipos, que tenga muchos premios, que haya dinámicas juveniles para entretener a los chicos, y en algún momento de ese día, buscar un predicador que venga y dé un mensaje y que no sea muy extenso. Le pedimos que no se demore más de 10, 15 minutos, porque los chicos se distraen, etcétera. O si pensamos en jóvenes, buscamos generar eventos que sean atractivos, con alguna obra de teatro, con números musicales, con videos, con pantallas, con multimedia, con el afán de poder ganar la atención de las personas. Y acá en Hechos capítulo 2 vemos el primer gran evento evangelístico de la historia de la iglesia, ¿sí? Y lo que estamos viendo en este pasaje de Hechos capítulo 2, perdón si yo me distraigo un poco porque veo todas las pantallas. Estamos viendo lo que el Señor prometió que se iba a cumplir en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Él asciende a los cielos, les dice a sus discípulos, a sus seguidores: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sí? Esto es lo que se estaba cumpliendo en este momento en Hechos, capítulo 2. Vemos los pasajes que veíamos el domingo anterior, cuando se produce la llegada del Espíritu Santo, que los discípulos estaban reunidos, estaban ahí en Jerusalén, y que hubo un gran estruendo, que dice el capítulo 2, versículo 1, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa. El versículo 5 dice que en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y ellos dicen que estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Y nombra que todas estas personas, hablando los discípulos, son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros y miremos la cantidad de personas de distintos lugares que había: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, ¿sí?
toda esa gran multitud de personas de distintos lugares, no por casualidad, en ese día, en ese momento habían llegado a ese lugar. Y vemos que Dios está cumpliendo sus planes y está cumpliendo sus propósitos. Y Él había reunido a toda esa gente para que se empezara a cumplir esto de que sus discípulos serían testigos, ¿ah?, de Él, y que predicarían este evangelio hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Entonces dice que esta gente estaba maravillada y perpleja. ¿Qué querrá decir esto? La gente estaba ante una situación que no podía entender, que no sabía de qué se trataba. Incluso algunos se burlaban. Pero en el versículo 14 dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y yo pensaba en esta parte del mensaje. Gente que está perpleja, gente que está con incertidumbre, gente que está viviendo algo, está siendo parte de algo que no lo logra entender y no lo logra explicar, y que quizá está con miedo. Y en el día de hoy también, como iglesia, vemos que hay mucha gente que ante la situación que estamos viviendo, por todos conocida, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, hay mucho miedo, gente que no sabe qué va a pasar el día de mañana, gente que no sabe si va a enfermarse, si va a morir, y se preguntan quizás qué va a pasar, o por qué está pasando todo esto, por qué la humanidad está viviendo este tiempo tan especial. Y nuestra respuesta tiene que ser la misma que Pedro dio en esta ocasión. No se equivoquen, esto que está pasando es algo que ya estaba escrito, es algo que Dios está cumpliendo, es Dios el que está actuando. Y vemos cómo una manera de poder evangelizar a los demás es llegar a donde está la gente, comenzar donde la gente está, ver cómo está la gente, ver su preocupación, ver cuáles son sus inquietudes y a partir de ahí llevarlas hacia el Evangelio, llevarlas a conocer de Cristo. Entonces tenemos también nosotros como iglesia en este tiempo un punto de encuentro, una oportunidad para predicar el Evangelio. Pedro decía: lo que está pasando es esto, lo que está pasando es lo que se predijo hace mucho tiempo. Y empieza a usar las escrituras, empieza a usar las sagradas escrituras que muchos de ellos ya conocían para apuntar a Cristo. Dice: lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pensaba, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si recibimos el Espíritu Santo ahí junto con los discípulos y tuviéramos que pensar en qué formas, qué métodos usar para comunicar el Evangelio, esta buena nueva, este nuevo pacto, esta oferta de salvación y perdón de parte de Dios hacia toda la humanidad? Y seguramente nos hubiéramos sentado
y hubiéramos necesitado muchos días para planificar, para programar, para trazar estrategias, buscar los recursos necesarios y quizás decíamos, bueno, ahora pensaba que tenemos la capacidad de hablar en lenguas extranjeras. Bueno, fundemos una organización misionera basada en escuelas para aprender idiomas y nos desparramemos por todos lados. Entonces la gente va a llegar a nuestras escuelas o a usar nuestros servicios de traducciones y de paso les predicamos el Evangelio. Vemos cómo inmediatamente el Espíritu Santo empieza a obrar, inmediatamente se presenta la oportunidad y este Pedro que habíamos visto muchas veces antes, impulsivo, entusiasta, que así como tenía cosas buenas, también tenía sus cosas malas y lo llevaban a tropezar. Este Pedro que había caminado sobre el agua, pero que también al haber perdido de vista a Jesús, se había empezado a hundir. Este Pedro que había prometido a Jesús nunca negarlo y unos días antes lo había negado 3 veces, pero el Señor lo restauró luego en un encuentro personal. Este Pedro ya no era el mismo, porque este Pedro ya no estaba solo. Este Pedro ya contaba con el Espíritu Santo, ya contaba con ese regalo prometido de Dios para sus discípulos. Y esto le permitió tener la valentía de ponerse de pie juntamente con los otros 11 discípulos y empezar a hablar con denuedo a toda esa multitud que estaba reunida. Y él empieza a abrir las puertas del Evangelio, de la buena noticia, en este momento. Primeramente, para los judíos que estaban reunidos allí. El versículo 21 nos recuerda, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego de esto, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver que este Evangelio el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a cumplirse lo que él había prometido, que su Evangelio iba a llegar desde Judea hasta Samaria y hasta lo último de la tierra, y es algo que todavía se sigue haciendo, es algo que todavía sigue sucediendo. Y vemos que Pedro directamente apunta su mensaje a la persona de Jesús. Dice el versículo 22, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no puede retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Jesús es el personaje y el motivo central en la predicación de Pedro. Y él predica sobre su vida, sus milagros y que esto fue aprobado por Dios. De esta manera Dios aprobó a Jesús como su enviado, como Señor, como el Mesías. Predicó sobre su muerte, su resurrección y que ahora está exaltado a la diestra del Padre. Jesús es el Mesías aprobado por Dios. Y el versículo 29 les dice, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él, hablando de David, era un profeta y sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David
estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, por todo esto, el versículo 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y aquí vemos que se vuelve a dar, como se da siempre en la Escritura, esta tensión o esta paradoja que encontramos entre el pecado del hombre, ¿sí?, entre la responsabilidad humana ante el propio pecado y la soberanía y la providencia de Dios, ¿sí? Vemos que Pedro acusa a estas personas y los hace responsables de haber crucificado a Cristo. Pero también les dice, esto era algo que el Señor estaba cumpliendo sus planes. Dice, Dios estaba cumpliendo sus planes. Por lo tanto, no se sorprendan de esto. Jesús es tanto el Señor como el Mesías. Es el libertador del pecado y sus efectos. Los judíos esperaban simplemente un libertador político, un libertador militar, alguien que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Sin embargo, acá Pedro estaba dejando en claro que Jesús era un libertador mucho más grande, porque él venía a libertar al mundo, no solamente a ellos, sino a todo el mundo, de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado. Y vemos que cuando él está hablando, cuando él termina con esta frase de que Dios hizo a Jesús tanto Señor como Mesías, seguramente el Espíritu Santo ya estaba obrando en esas personas, ¿sí? Porque el versículo 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Se está cumpliendo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ellos le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El Espíritu Santo está obrando y vemos ahí en Juan, acompáñenme a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, desde el versículo 8, Jesús está prometiendo y diciendo la tarea que iba a tener el Espíritu Santo en las personas. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo en esta situación ya está obrando en las personas. Abre los ojos espirituales, empieza a incomodar a las personas y los convence de estas verdades que Pedro venía predicando, de que realmente ese Jesús que habían visto morir días atrás y que estaban viendo evidencias de su resurrección a través de todas estas cosas que habían pasado en estos 40 días después de
de la resurrección de Cristo, ellos estaban viendo que estas cosas eran verdad. Y entonces ellos le preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Sabemos que abre otra puerta, ya la salvación no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Vemos que el evangelio, el correcto evangelio, confronta a las personas y demanda una respuesta, ¿no? Demanda una respuesta de parte de las personas. Y esta demanda que hace el evangelio, que Pedro les hace a estas personas, es arrepentimiento y fe. Hace dos demandas. Deben arrepentirse y bautizarse como señal externa de que realmente han creído en Cristo como Señor y Salvador, que han depositado su fe en Él y han creído. Deben arrepentirse y bautizarse. Y trae dos bendiciones. Las bendiciones que traen estas dos demandas es el perdón de los pecados y el regalo del Espíritu Santo. A este mismo pueblo acusado de matar al Cristo, al Señor, al Mesías, el Evangelio les ofrece gracia, les ofrece el perdón inmerecido. Pero como Señor, Jesús demanda arrepentimiento. Y como Salvador, ofrece un perdón totalmente inmerecido. Y este es el Evangelio que debemos predicar. Estas son las buenas noticias, en de que aún nosotros siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Él nos ofrece su perdón. Pero no debemos diluir el Evangelio, no debemos alivianarlo, no debemos tratar de caerle bien a la gente y que se sienta bien y que vengan a nuestra iglesia diciéndole que Jesús solamente quiere sanarlos, quiere bendecirlos, solamente quiere amarlos, solamente quiere cuidarlos, solamente quiere prosperarlos, sino que Jesús también quiere ser el Señor de sus vidas. Y es un rey que demanda obediencia, es un rey que demanda arrepentimiento para poder experimentar el perdón de nuestros pecados. Y termina por último el versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 personas en total. Y esto se dio no gracias a la persona de Pedro, sino al mensaje que él estaba comunicando, porque él estaba siendo fiel a lo que Jesús predicó y a lo que Jesús mandó a decir, que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, si queremos por amor realmente bendecir a las personas y ganarlas para Cristo, como iglesia tenemos que anunciar este evangelio, ¿sí? De que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados, necesitamos ser salvados, necesitamos ser regenerados. Y entonces, cuando tengamos estas cosas en claro, el Espíritu Santo va a obrar a través nuestro y Él va a hacer la obra. Nosotros no podemos convertir a nadie, no podemos perdonar los pecados de nadie. Nuestra única tarea es anunciar el Evangelio tal y cual es, sin tratar de minimizarlo, sin tratar de quitarle las partes que a la gente le pueden molestar o ofender, sino la totalidad del Evangelio. Y entonces ahí tendremos
el respaldo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo trabajando a través de nosotros, y realmente vamos a poder ver frutos de personas que realmente pasan de muerte a vida, personas que realmente nacen de nuevo, personas que realmente se arrepienten de sus pecados y realmente entregan sus vidas a Cristo y realmente pasan a ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Que podamos en esta semana tener esta idea en mente, ¿ah? De qué clase de evangelio estamos predicando. Se nos van a presentar un montón de oportunidades en este tiempo, de realmente acercar a personas que la están pasando mal, que están desconcertadas, que no saben qué va a pasar el día de mañana, que no saben hacia dónde va la humanidad, que no saben por qué Dios permite estas cosas. Bueno, de realmente comunicarles un evangelio verdadero. Oramos para terminar este tiempo. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Decimos una vez más, es por eso que te alabo. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. A ver, Víctor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a compartir los símbolos, pero antes de compartir vamos a tener una lectura que está en Juan, capítulo 10, versículo 9 al 18. Y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y hará un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como dice la palabra acá, el Señor Jesucristo vio a sus ovejas que estaban en peligro, ¿no? Y que estaban en problemas. Y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice su palabra, para poder huir o escapar de lo que le tocaba, de lo que él había venido a hacer, ¿no? Que era morir por nosotros en la cruz. Por el contrario, como buen pastor, dio su vida por cada uno de nosotros. Y dio su vida de una forma muy particular, ¿no? De una forma muy cruel, de una forma muy dolorosa. Él dio su vida en medio de azotes, en medio de traición, en medio de escupidas,
sea, Él entregó su vida. Este buen pastor dio su vida para que personas como nosotros, que estábamos atados al pecado, esclavizados por el pecado y separados de Dios, hoy podamos gozar de libertad y de eternidad. Hoy vamos a compartir los símbolos una vez más y ojalá que no sea así, que no sea una vez más, que no se nos convierta en un ritual, que no se nos convierta en una costumbre de que cada domingo rodeamos unos símbolos, sino que podamos meditar en esto, que podamos hacer digna memoria de el gran amor del Señor Jesucristo y del alto precio que pagó por nosotros en esta cruz. Vamos a tener una palabra de oración y antes de participar de los símbolos, y le decimos: gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque vos tomaste el lugar en la cruz que a mí me correspondía, Señor. Con gratitud venimos hoy y hacemos memoria del alto precio que pagaste. Y en esta gratitud, Señor, queremos reflejarte. Y en esta gratitud, Señor, también queremos contarle a otros, Señor, lo maravilloso, lo lindo que es vivir esta comunión contigo, Señor. Padre Celestial, que como iglesia podamos tener encendida, Señor, la llama de la esperanza de que un día todos juntos, Señor, vamos a estar en tu presencia. Gracias, Señor, por todo, por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, amada iglesia, ¿cómo les va? Un gusto poder estar compartiendo otro domingo más a la distancia, y como siempre repetimos en nuestro mensaje por WhatsApp, seguimos siendo iglesia a la distancia. Es un tiempo especial para que cada uno de nosotros podamos encontrarnos en una realidad de comunión e intimidad con Dios. Así que, como lo decíamos en los días anteriores, deseo de que esta semana podamos seguir engrosando nuestro nivel en la presencia de Dios. Y les animo a que podamos encontrar también los verdaderos propósitos que significa este tiempo. Es un tiempo especial que cada uno de nosotros necesitamos tener. Dios nos ha permitido compartir esta forma de vernos y de comunicarnos. Así que agradecemos también porque Él nos permite a la distancia saber de que Él está por encima de todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Así que les invito de que estemos orando y recordando lo que definitivamente nos hace falta a cada uno de nosotros: estar en la presencia de Dios.